Mi nombre es Francisco García Arbildo, soy médico traumatólogo, asistente del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, profesor auxiliar de la Facultad de Medicina de San Fernando. El día de hoy vamos a hablar de una patología muy frecuente, que es la fractura de radio distal. Esta patología, ¿por qué es importante? Uno, porque es una de las más frecuentes del miembro superior. Y tanto en urgencias como en consultorio es muy frecuente verlo. Estoy convencido de que en algún momento, si es que no lo han hecho ya, les van a preguntar que su abuelita, su tía, generalmente son mujeres, se ha caído, le han puesto un yeso, que le dijeron que se opera, le dijeron que otros que no se operan. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a ver en qué momento se opera, cuándo se tiene que dar un tratamiento ortopédico. Este tipo de fracturas generalmente se producen en dos grandes extremos etarios. Puede darse en personas jóvenes o en personas mayores. La diferencia es la siguiente, que cuando se producen en jóvenes va a tener que ser de alta energía y generalmente son intraarticulares y van asociadas a lesiones de la primera línea del carpo generalmente. ¿Por qué? Por el tipo de traumatismo, alta energía, accidentes de bicicleta, patines, accidentes de tránsito, caídas de altura, donde la energía potencial o la energía cinética van a ser elevados. El otro extremo son las personas mayores, las generalmente mujeres, que están caminando, resbalan, tropiezan y hay una caída de nivel. Recordemos de que a medida que pasan los años, la capacidad de reacción y de respuesta es menor. Y asimismo, también la calidad de nuestros huesos se va alterando. Las mujeres, a partir de una determinada edad, cuando entran en un periodo de menopausia, van a verse alteradas toda la cascada hormonal. Y eso va a tener una implicancia en que la calidad del hueso no va a ser la mejor. Va a haber una osteopenia y en algunos casos una osteoporosis. Por eso es que no necesita un mecanismo de alta energía para producir una fractura. Entonces, un concepto que ustedes tienen que tener claro es personas jóvenes, alta energía, personas mayores, baja energía. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros como médicos tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver primero que nada si es que este paciente le damos un tratamiento ortopédico o le damos un tratamiento quirúrgico. ¿Para qué? Para ver cuál va a ser la funcionalidad después del tratamiento. En traumatología siempre somos muy inquisitivos, se podría decir, muy determinantes en decir de que un paciente puede tener un hueso roto y que después de un tratamiento ha quedado muy bonito, pero que no sirve. Es decir, que no hay una funcionalidad. O sea, para el traumatólogo, lo más importante no es que necesariamente quede chueco o que no quede bonito ante una radiografía, pero que sí quede funcional. La funcionalidad es lo más importante. Y aquí, para poder entrar y empezar a conocer un poco más, vamos a valorar esta imagen, en la cual vamos a dividir al segmento distal del antebrazo, donde vemos el radio y el cúbito en tres columnas. Una columna que va la mitad del radio, la segunda columna que es la otra mitad del radio y la tercera columna que es la columna del cúbito o columna ulnar. Vemos cómo sobre el radio se asientan los dos primeros huesos de la primera línea del carpo, el escafoides y el semilunar. ¿Y esto por qué es importante? Porque aquí se da la congruencia articular y esa congruencia articular es la que nos va a dar el movimiento o la movilidad de la dorsiflexión.
Entonces, al conocer cuáles son los elementos que están a este nivel, podemos entender la biomecánica de la muñeca. Y aquí hay un hueso que siempre tenemos que tener en cuenta, que es el escafoides. El escafoides es un hueso que muchas veces se lesiona, se fractura, cuando hay fracturas de radio distal. Lo vamos a ver en la otra clase incluso. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer y cómo se debe de examinar y cómo se debe tratar cuando hay lesión del escafoides? Para poder entender cómo es la anatomía, tenemos que conocer ciertos patrones radiológicos. Y estos patrones van a servir para cuantificar, ver si hay desplazamiento, si hay una disminución de la altura, y la altura no es otra cosa que valorando la apófisis teloides del radio versus la apófisis teloides del cúbito. Esa altura se pierde. Y aquí tenemos los parámetros normales. La inclinación radial debe estar entre 22 y 23 grados. La tilt volar entre 10 y 12 grados. La altura radial a la que yo le he mencionado entre 11 a 12 milímetros. Y cuando vemos el gap o escalón articular, esta debe de ser no mayor de 1 milímetro. Es de 0 a 1 milímetro. Mayor de eso ya significa que hay un trazo articular y que ese trazo articular amerita un tratamiento quirúrgico. Entonces, si estos parámetros normales están alterados, yo ya puedo ir deduciendo, ya puedo ir infiriendo de que probablemente esta fractura va a tener que recibir un tratamiento quirúrgico. Sobre todo cuando el escalón articular o el gap que se conoce es mayor de 1, o sea, mayor de 2 a más milímetros. Ya después de haber recordado un poco de anatomía y un poco de radiología, vamos a hablar de cuál es el mecanismo de producción. En traumatología usamos mucho lo que es el mecanismo de producción. Y vemos que hay dos formas o dos tipos de movimientos que generan, de mecanismos que generan la lesión del radio distal. Uno, por una dorsiflexión. Y cuando se da una dorsiflexión, vamos a tener una fractura de radio distal y que a veces, cuando no tiene trazo articular, toma un nombre propio, que es la fractura de College, en honor a Abraham College, que antes del descubrimiento de los rayos X, en 1810 aproximadamente, él describe, valorando el patrón del mecanismo de producción, que existe una fractura que se da en el segmento distal del antebrazo, que genera una deformidad, pero que con el tiempo no produce o no genera una alteración funcional. Y acá es importante. Por eso es que College es una fractura de radio distal, pero sin compromiso articular. Porque si tiene compromiso articular, esa funcionalidad sí se va a ver afectada en el futuro. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones de las fracturas con trazo articular es la artrosis. Y la otra es la inversa. Y a esa fractura, cuando no tiene trazo articular, se conoce como fractura de Smith o College invertido. Entonces, College caída con la muñeca en extensión y hay un desplazamiento del fragmento distal del radio, pero sin trazo articular. Doctor, ¿y qué pasaría si es que esa fractura tiene trazo articular? ¿Se sigue llamando fractura de College? No. Se llamará simplemente fractura de radio distal. La fractura de Smith es la inversa a la fractura de College, por eso se llama College invertida, y es con una flexión o impacto en el dorso de la muñeca. Va a haber un desplazamiento volar. Las otras fracturas, la fractura de Barton y la fractura de Day-Puch y de Hutchinson,
son fracturas que siempre, ojo, siempre van a ser quirúrgicas. En el caso de Barton, que puede ser dorsal o volar, va a haber un cizallamiento y va a generar una subluxación radiocarpiana. Si está subluxado, o sea, hay una pérdida de la congruencia articular, el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Uno, para tratar de corregir la fractura y devolver la congruencia articular. Y en el de Puch y en el de Hutchinson, la compresión axial del semilunar va a estar sumado a un trazo a nivel de la estiloides radial. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? También va a haber una alteración en la congruencia articular. Entonces, por lo tanto, el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Cuando ustedes están en la guardia o en emergencia y llega un paciente, ustedes tienen que empezar a observar e identificar, ya desde que entra el paciente, qué cosa puede ser. Si ven a una paciente que llega con la mano afectada, soportada sobre el otro miembro, o una deformidad con incremento de volumen, o una fascia de dolor, entonces, y le dicen, doctor, me acabo de caer, ustedes ya pueden inferir que se trata de una posible fractura de radio distal. No sabemos si es de College o no. No sabemos si solamente es una fractura del radio, de repente hay una fractura por abulsión del cúbito, o va asociado a una fractura de la primera línea del carpo, generalmente el escafoides. No lo sabemos, pero ya podemos inferir de que se trata de una fractura. ¿Y qué vamos a encontrar? Dolor, limitación funcional, deformidad, aumento de volumen. Y aquí viene un dato importante. El momento que ustedes evalúan, tienen que hacerlo de manera muy, muy aguda, porque todo eso tienen que constatarla o tienen que colocarla en la historia clínica. Les pongo este escenario. ¿Sabe qué, doctor? Estaba caminando y fui agredida, me empujaron, me caí, al caer me puse la mano y mire lo que me ha generado. ¿Listo? Ustedes van a poner en la historia clínica, paciente refiere agresión por terceros que genera caída y todo lo que les acabo de decir. Al examen clínico. Perdón, ¿y hace cuánto fue? Eso fue hace más o menos 30 minutos. ¿Listo? Ponen todo en la historia clínica. Luego de eso describen, pero no, al momento de hacer el examen clínico notan que hay equimosis. Ustedes van a poner equimosis, porque hay incremento de volumen, limitación funcional, deformidad, puede ser una deformidad en dorso de tenedor, pero hay equimosis. Ponen en la historia. Pasa un tiempo y le viene una orden del Ministerio Público en el cual le piden que haga un informe de la atención que usted hizo. Y usted va a agarrar y va a poner en su informe lo que encuentra en la historia clínica el momento que usted hizo la evaluación. ¿Por qué el Ministerio Público? Porque esta persona presentó una denuncia de agresión. Si ustedes no ponen lo que les acabo de decir, no son minuciosos, y va un informe incompleto, el desenlace de esta denuncia puede ser injusta. ¿Por qué? Porque la señora que llegó a la emergencia, en este ejemplo, se cayó producto de que alguien lo agredió, la empujó. ¿Hace cuánto tiempo? 30 minutos. Pero sin embargo, ustedes ya encontraron equimosis. Y la equimosis no aparece en 30 minutos. Entonces, el médico legista va a inferir o va a deducir de que esta paciente probablemente esté mintiendo. Porque el equimosis no aparece en 30 minutos, como les digo. ¿Ven lo importante de todo esto? Lo mismo a la inversa, que ustedes no coloquen de manera clara, precisa, y esta persona sí efectivamente ha sido agredida, pero ustedes no colocan nada. Entonces, hay que ver cuál es la importancia de un buen examen, una buena anamnesis y la consignación en historia clínica, que lo hemos ido perdiendo.
Al paso que vamos, la historia clínica va a terminar hecho o se va a hacer con emoticones. Ténganlo por seguro, porque creo que en eso vamos, ya cada vez escribimos menos. Con la historia clínica, falta que en la historia clínica electrónica empiece a aparecer emoticones y al final la historia clínica va a ser puro emoticones. Tenemos no llegar a eso. Pero es la importancia de una redacción y de una pulcritud al momento de hacer la historia clínica. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que evaluar yo? Tengo que ver la lateralidad, tengo que consignar la lateralidad y es importante consignar si es una mano, si es la mano del miembro dominante o no dominante. Por supuesto que es importante. Hay que hacer una evaluación neurovascular, ¿ya? Y es importante esto porque no se olviden que en ese segmento anatómico está el nervio mediano. También hay que evaluar si se trata de una fractura expuesta o no. Porque si es una fractura expuesta, expuesta de primero, segundo y tercer grado, la conducta terapéutica cambia totalmente. Si tengo una fractura expuesta y no le voy a dar un tratamiento ortopédico, es decir, no voy a jalar, ponerle un yeso y mandarle a su casa, seguramente voy a tener que hacer el tratamiento, curar, hacer de repente una reducción, una maniobra, colocarle una férula y darle tratamiento antibiótico. Cambia el enfoque. Hay que manejar el dolor. Hay una máxima en traumatología que dice, fractura estabilizada, dolor desaparecido. Y eso es cierto. Si ustedes hacen una buena estabilización, el dolor va a empezar a disminuir. Si usted hay una luxofractura, usted reduce la luxación y consecuentemente a eso va a reducirse la fractura, el dolor desaparece. Pero hay que hacer una buena estabilización. Y aquí, una vez que ha llegado, ustedes, ¿qué cosa es lo que tienen que hacer? ¿Qué exámenes auxiliares van a solicitar? Van a pedir inicialmente una radiografía. Y en la radiografía, pues van a evaluar si hay o no hay fractura. Van a poder ver qué tipo de fractura es. Si vemos que es una fractura de trazo único, una fractura a 1 centímetro o 1,5 centímetros de la carilla articular, probablemente se trate de una fractura de Smith o de una fractura de College, dependiendo del mecanismo de producción. Ahí el diagnóstico es sencillo. Generalmente estas fracturas se tratan de manera ortopédica, es decir, colocamos analgesia, hacemos una tracción contra tracción, una reducción, una flexión de la muñeca más una desviación cubital y la colocación del yeso brachiopalmar. Ahí no es problema. El problema es cuando hay un trazo articular. Y aquí vemos a lo que me refiero. Esto, por ejemplo, es una fractura de radio distal con trazo articular. Y aquí, ¿qué me importa? Ver cómo o cuánto está desplazado la fractura en un fragmento con respecto al otro. A eso se llama gap. ¿Ya? Y ver si existen o no fragmentos. En ese caso, se solicita una tomografía. Y la tomografía axial complementa a la radiografía. Nos va a permitir ver cuál es la dimensión del desplazamiento, nos va a permitir hacer una mejor planificación operatoria para poder primero pedir el tipo adecuado de material. ¿Qué tipo de placa? Si voy a pedir una placa de ángulo variable, si voy a pedir una doble placa que el abordaje va a ser dorsal, si voy a pedir solamente placa, de repente voy a necesitar Kirchners, ¿ya? Todo esto nos permite la imagenología. Entonces, teniendo un buen examen clínico, teniendo una buena imagen, teniendo el conocimiento, obviamente, yo puedo hacer una planificación, puedo pedir un material adecuado y hacer una planificación. Y la planificación tiene sus partes. Primero, ver qué tipo de fractura es, hacer una clasificación. Luego de eso, ver qué material le corresponde. Y tercero, qué abordaje voy a hacer. Para eso es importante el examen clínico y las imágenes. Y les había hablado que para una clasificación es importante tener
para una planificación es importante tener la clasificación. Y en traumatología es muy frecuente, casi todos los segmentos, por no decirlo todos los segmentos, tienen su clasificación. ¿Y la clasificación para qué sirve, doctor? Esa es una pregunta que tiene que ser contestada de manera precisa. La clasificación sirve para ver qué tratamiento le voy a dar y cuál va a ser el pronóstico. Por ejemplo, si yo tengo una fractura, en este caso, de radio distal sin trazo articular, y es un Smith, es un college, yo voy a saber que el tratamiento es ortopédico, hago una buena reducción, una radiografía de control y ahí queda. El pronóstico, bueno. Pero si tengo una fractura que tiene trazo articular, la cosa cambia, porque es probable que el pronóstico ya no sea tan bueno, porque puede tener ¿qué cosa? Puede tener complicaciones en el futuro y una de esas es la artrosis. Si viene una fractura con trazo no articular pero expuesta, también cambia la cosa, porque es probable que esta herida se puede infectar, el hueso se puede infectar y puede tener una complicación. Si es multifragmentaria, ¿qué es lo que puede pasar? Puede afectar a lo que está alrededor. Entonces, para eso es la clasificación. Y es clasificaciones múltiples. Hay varios tipos de clasificaciones en este segmento. La que a partir de 1998, después de la brillante exposición de Müller, Eugene Müller, y donde implementó lo que es el sistema de clasificación de la AO o de la OTA, que es la Asociación Internacional para el Estudio de la Osteosíntesis, es una clasificación alfanumérica, ¿no? Y donde hace énfasis para definir si es extraarticular, si es intraarticular parcial, intraarticular completa. Es decir, tome en cuenta el segmento anatómico y el compromiso de la articulación, si tiene o no tiene compromiso articular. Y esta clasificación es la que más se utiliza en el mundo, porque se aplica para cualquier segmento anatómico, con algunas variantes obviamente, pero esto nos permite tener un lenguaje universal, porque la clasificación que yo ponga en Perú va a ser la misma que va a poner un japonés, o es la misma que va a poner un argentino, un ruso o cualquiera de los médicos en cualquier parte del mundo, porque estamos en un mundo globalizado. Las otras clasificaciones, como Frigmo, Fernández, también se basan en el tipo de fractura, si tiene o no tiene trazo articular, pero solamente se utilizan para este segmento anatómico, a diferencia que el AO sirve para cualquier segmento anatómico del cuerpo. ¿Cuándo usar AO? Cuando quieres describir, quieres hacer un trabajo de investigación y lo puedes publicar. Fernández, básicamente por el mecanismo de producción, cómo se produjo la lesión. Entonces Fernández me ayuda para eso, ¿no? Cuando hay un patrón complejo, como dice, Fernández nos ayuda muchísimo. Tengo una fractura muy complicada, multifragmentaria, con trazo articular, Fernández ayuda bastante. Lo que sí, no existe un sistema ideal, universal ideal. El que más se aproxima a todo esto es la clasificación de la O o clasificación de la OTA. Es importante que empiecen ustedes a manejar dos conceptos, el concepto de inestabilidad y de estabilidad. Cuando yo tengo una fractura y he optado, después de ver la clasificación, que no tiene trazo articular, que se trata de una fractura no compleja, no complicada, y le doy un tratamiento, yo tengo que pedir que le tomen una nueva radiografía, un nuevo examen, para ver si es que he logrado restituir lo que inicialmente hablamos, los parámetros radiológicos, para ver si recuperé la longitud. ¿Se acuerdan de lo que les dije ahí? El índice
biestiloideo, que es de 9 a 11 milímetros. Ver si el ángulo de la articulación radiocarpiana se ha restituido. Entonces, los parámetros post-reducción radiológicos es muy importante. Entonces, siempre con el riesgo de que si se trata de una fractura inestable, vaya a desplazarse. Entonces, es importante también explicarle al paciente eso, porque cuando al paciente no le decimos, no somos claros, el paciente no entiende, se va con dudas. Y esa es otra cosa que me gustaría que ustedes empiecen a ponerlo en práctica. Es muy importante la comunicación con el paciente, es muy importante la relación médico-paciente. Y siempre al paciente pónganle en el peor escenario. No cometan el error que yo veo que se comete muy frecuentemente. Para no preocupar al paciente, para no generar molestias y todo, le ponen en el mejor escenario y le dicen, no se preocupe. No. Pónganlo en el peor escenario y díganle qué complicaciones puede tener. Es probable que no se dé, pero si se dan, ya estuvieron advertidos. Siempre tienen que tener un as bajo la manga, porque si no lo tienen, el paciente después te puede reclamar, pero usted me dijo. Entonces lo que tú creíste que hiciste bien se termina complicando porque después te reclama. Si yo tengo, después de la reducción, un acortamiento de 3 milímetros, tengo un tilt dorsal, es decir, una angulación mayor de 10 grados, o hay una alteración de la inclinación volar, hay un desplazamiento, el gap que les decía, mayor de 2 milímetros, el tratamiento sí o sí es quirúrgico. Entonces, por eso es importante ver si es una mano, si es el miembro funcional, en este caso la mano es funcional, es dominante, no dominante, qué tipo de actividad tiene el paciente. Todo eso va sumando para al final tomar la decisión, obviamente conjuntamente con el paciente explicándole del por qué se tiene que dar un tratamiento quirúrgico. Te vas acostumbrando a medida que pasa el tiempo que en ti el decir te voy a operar no es la misma, no genera lo mismo que a un paciente que nunca lo han operado le diga se tiene que operar. Y a veces el médico comete el error de que de ser, entre comillas, indolente. ¿Qué cosa hay que operar? ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que operarlo? Pues no. Siempre hay que tener un poquito de empatía, de explicarle con un dibujito, con un grafiquito, el por qué se tiene que operar. Pero para que le expliques tienes que saber todo esto. Porque si no, ¿qué le vas a explicar? Entonces, este algoritmo, ¿ya? Este algoritmo nos puede ayudar para poder definir la decisión final compartida. Lo que les decía, es importante que el paciente sea consciente durante todo el proceso de qué cosa es lo que tiene. Entonces, hay que ver la clasificación, si tiene compromiso articular, si está conminutado y si existe algún tipo de lesión asociada. Ya les dije, de repente es una fractura expuesta, de repente hay una compresión del nervio mediano, de repente hay una fractura del escafoides. En base a eso yo voy a ir y voy a ver si es una fractura estable y si esa fractura estable queda de manera aceptable. O sea, después de la reducción ha recobrado los parámetros radiológicos iniciales. Entonces, una fractura que ya no se desplazó, que no ha habido un colapso precoz, que su grado de inestabilidad es bajo y que va a generar una condición en la que no se va a mover, lo dejo ahí. ¿Y qué cosa es lo que voy a hacer? Le inmovilizaré y le pediré control yo le pido a las 2 semanas, hago una reducción a las 2 semanas. Otros dicen que se debe hacer al mes.
creo que a las 2 semanas, inicialmente, después a las 4, y a partir de ahí ya puedes hacerlo mensual. Aquí es importante, y eso ya deben haberles enseñado lo que es el proceso de consolidación, para que sepan si lo han inmovilizado, lo han puesto un yeso, cuándo deben de retirar el yeso. Si han puesto un yeso, han hecho una reducción incruenta y han puesto un yeso braquiopalmar, el corte del yeso o el cambio del yeso se produce a las 6 semanas. ¿Para qué? Para que el paciente pueda flexionar, extender el codo y hacer la pronosupinación. ¿Cuál es el otro factor que hay que ver? El tipo de paciente. Hay que ver cuántos años tiene, si tiene o no tiene una adecuada densidad ósea, ver la mano dominante y ver qué actividad, es decir, su demanda funcional. Y finalmente, ver si es el tipo de reducción. Si la fractura ha sido una reducción que no ha cumplido con los objetivos, es decir, es una fractura inestable o no quedó dentro de los parámetros anatómicos, con estas condiciones se opta por un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo vamos? ¿No? Primero, la clasificación, el tipo de paciente, ver las condiciones después de la reducción, si es estable o inestable, si quedó aceptable o no quedó aceptable. Si quedó aceptable y es una fractura estable, lo dejo con el tratamiento ortopédico. Si es inestable y no aceptable, el tratamiento es quirúrgico. Hay un estudio que habla de que en los pacientes, en los adultos mayores de 65 años, el dar un tratamiento ortopédico versus un tratamiento quirúrgico, no hay una diferencia significativa. ¿Ya? Pero existen excepciones, sobre todo si es una fractura en una persona cuya actividad, a pesar de la edad que tiene, todavía es intensa. Entonces, si es una persona que todavía laboralmente es activa o el tipo de actividad que lleva es activa, es intensa, es importante la cirugía. ¿Por qué? Porque ahora el término de la edad ha aumentado, ¿no? O sea, antes era hasta los 60, 70, ahora estamos 80, ¿no? La sobrevida está aumentando y también está aumentando la prolongación de la actividad laboral. Antes, a los 70 años se tenía que jubilar el médico, ahora le han puesto 75. Increíble. Cuando a los 75 deberíamos de estar gozando de todo el trabajo que hemos hecho, ahora nos dicen que es un gran derecho que hemos logrado de que podemos seguir trabajando hasta los 75. De que es un mérito aumentar el tiempo laboral en lugar de luchar porque tengamos mejores condiciones remunerativas para poder ahorrar, y creo que a los 60 años o 65 poder jubilarnos y disfrutar de la vida, ya que tantos años los hemos pasado estudiando y trabajando. Bueno, eso lo dejo como reflexión. Entonces aquí, para reforzar lo que les he dicho, el tratamiento no quirúrgico, ¿ya? Las indicaciones precisas y razonables, fracturas no desplazadas o que son reducibles y que se alinean, se recupera la longitud y se recupera los parámetros anatómicos. Pacientes de baja demanda que tengan una calidad ósea mala, porque no se olviden el colocar un material de osteosíntesis en un hueso. Si este hueso no es bueno, se puede aflojar, se puede desplazar o incluso hasta se puede fracturar. Y ver que los patrones en los que el riesgo quirúrgico supera el beneficio funcional que uno espera. Entonces, ¿qué cosa hay que tener? ¿Qué claves técnicas hay que tener? Una buena analgesia, tiene que haber una reducción cerrada, suave,
Y hay que saber poner la anestesia, porque esta reducción se hace en emergencia, en el tópico, pero muchas veces lo hacemos con mucho dolor del paciente, porque no ponemos de manera adecuada la anestesia, a veces no lo colocamos donde se tiene que colocar, no hemos tranquilizado y no le hemos hablado al paciente. Le dice, señor, ya sé que está fracturado, le voy a poner anestesia, le voy a jalar y le voy a poner un yeso. Y eso genera en el paciente una preocupación, un disconfort que cada vez es más evidente. Entonces, hay que hablar con el paciente, hay que explicarle, señor, mire, tiene este tipo de fractura, está dentro de los parámetros para intentar una reducción incruenta, le voy a poner una anestesia, le voy a hacer un piquete, una pinchadita acá. Esa pinchadita le va a doler, pero le va a doler más el líquido, la anestesia. Pero es un momento, eso va a hacer que se adormezca. Después vamos a jalar, va a así sentir un dolorcito en los dedos porque vamos a jalarlo, va a haber isquemia y va a doler un poco, pero va a ser momentáneo. Probablemente se evite la cirugía. Pero también le tengo que decir de que es probable de que si no quede bien, vemos que no ha reducido de manera adecuada o es inestable, tenga que terminar en una cirugía. Todo eso lo tienes que decir. Y el paciente colabora, el paciente se relaja y uno puede hacer su trabajo de mejor manera. No se olviden, jóvenes, la empatía. La empatía es una cosa fundamental. Y por eso es que yo pongo esto acá. La evidencia reciente recuerda que el tratamiento conservador sigue siendo válido, pero no debe ser improvisado. ¿Eso qué cosa significa? De que uno tiene que saber cómo hacerlo y tiene que saber cómo tratarlo al paciente. O sea, no puede ser cualquiera que lo haga. Por eso es importante que ustedes, en esta etapa de su formación, tengan la oportunidad de acceder a emergencia, a consulta y, si es posible, a sala de operaciones, por lo menos para que tengan una idea y tengan un concepto o se formulen un concepto mucho mayor de lo que puedan tener. No se olviden, nada en medicina puede ser improvisado. Nada. Ni la medicina convencional hospitalaria, ni la medicina ambulatoria, ni la medicina de primer nivel puede ser improvisada. Lamentablemente, en el Perú no es así. Por eso es que tenemos una salud pública improvisada. Si opto por un tratamiento quirúrgico, aquí sí es múltiple. Aquí hay varias opciones que pueden utilizar. Podemos utilizar placas, podemos utilizar agujas, podemos utilizar fijadores externos. Las placas pueden ser colocadas en la parte dorsal o en la parte volar. La mayoría es en la parte volar, pero hay fracturas que los fragmentos son dorsales, hay que colocarlo de manera dorsal y generalmente ahí se utiliza una doble placa. Por eso es importante el conocimiento de las 3 columnas que lo mencioné inicialmente. También podemos utilizar sobre todo en niños, las agujas percutáneas. Tengo una fractura que puedo traccionar, se reduce utilizando un intensificador de imagen y puedo colocar unos clavos Kirchner cruzados, como ven acá en la imagen. Le pongo un yeso. Si es una persona joven, a las 4 semanas retiro el yeso, quito los clavos y a movilizar la muñeca. ¿Puedo dar resultado bueno? Sí, por supuesto que da buen resultado. Pero puede saber que estas fracturas sean expuestas. Si es una fractura expuesta, no voy a utilizar fijación interna, o sea, no voy a utilizar placas. Generalmente esas fracturas expuestas a veces tienen varios fragmentos o son fragmentos con gran desplazamiento. Las fracturas expuestas, al no poder utilizar placas, tengo que utilizar un fijador externo. El fijador externo son unas agujas que se colocan percutáneo y se utiliza un sistema con unas varillas
que me permiten hacer distracción, es primero estabilización, van a estabilizar la fractura. Distracción, o sea, van a separar si hay necesidad de hacer. Comprimir si hay necesidad de comprimir o transportar si hay necesidad de hacerlo. Entonces, eso es otro concepto, de repente no lo han escuchado, de las virtudes de la fijación externa, que sirve para estabilizar, para comprimir, para distraer y para transportar. Entonces, si yo opté por un tratamiento quirúrgico, tengo que saber que si tengo una imagen radiográfica y puedo complementarlo con una tomografía, la tengo que solicitar porque eso me va a permitir, ¿qué cosa? De hacer una mejor planificación. ¿Y cuáles son los objetivos? Los objetivos es lo que les he repetido prácticamente desde hace un buen rato. Devolver los parámetros anatómicos, devolver la congruencia articular, la longitud radial, disminuir el gap lo más posible, llegar hasta máximo 1, máximo 2, pero no más. Hay que reconstruir la escotadura sigmoidea, ver si el tipo de fractura que tengo tiene o pueda tener, a evitar que tenga alguna complicación. ¿Cuál es, por ejemplo? De que si tiene trazo articular, en el futuro no haga una artrosis, que es tal vez una de las complicaciones a largo plazo más frecuentes. Y la otra es, si tiene lesiones concomitantes del tipo ligamentario, hay una inestabilidad radiocubital, también poder corregirlos. Entonces, no todas, como dice abajo, no todas estas fracturas se resuelven solamente con la utilización de placas. A veces hay que hacer otro tipo de cirugía para devolverle la estabilidad, porque puede que el hueso quede bonito, pero en el futuro el paciente, ¿qué cosa tenga? Tenga una inestabilidad. En esta diapositiva vamos a ver que cuando hay un acortamiento mayor de 3 milímetros, hay un tilt dorsal mayor de 10 grados o un gap mayor de 2 milímetros, la fijación va a ser lo mejor. Ese es un metaanálisis del 2020. El DASH es la funcionalidad que se devuelve después de una cirugía, donde se evalúa fuerza y movimiento. Entonces, tiene mejor resultado. Entonces, un paciente no geriátrico, un paciente joven con estas características, lo mejor es el tratamiento quirúrgico. ¿Utilizando qué cosa? Utilizando ya sea placas, utilizando fijación, utilizando percutáneo. Lo que les decía, en algunos pacientes mayores de 65 con las características que ya les dije, no se ha visto que haya un efecto o un resultado muy significativo. Entonces, sin embargo, si se opta debido a la demanda que pueda tener una placa volar, según el estudio del 2023, va mucho mejor. Mientras más pronto se opera, la recuperación es mucho mejor. Y la rehabilitación siempre va a ser la movilización precoz. Entonces, si opero, tengo que hacerlo bien, tengo que restituir la congruencia articular, hacer una buena reducción, una adecuada inmovilización. ¿Para qué? Para que el proceso de consolidación sea rápido y yo pueda devolver la funcionalidad. El tiempo promedio es de 3 meses. 3 meses, generalmente, el paciente recupera su funcionalidad al 100%. ¿Qué complicaciones puede tener? Son múltiples. Un síndrome del túnel del carpo, que es
a veces uno de los más frecuentes, claro, porque anatómicamente el túnel del carpo está muy cercano a esta articulación. Una inadecuada reducción puede condicionar a un colapso, es decir, el hueso del radio con los huesos de la primera línea del carpo pueden colapsar. O cuando está, al no haber un buen contacto, no hay una buena conciliación, también colapsa. Puede haber un compromiso o una infección de las partes blandas, eso está descrito. A veces por más asepsia y antisepsia puede complicarse. Puede haber un síndrome compartimental, sí, porque a veces la tensión es tanto, hay edema, que uno cierra todo y hace un compartimental iatrogénico. Hay otro tipo de complicaciones tardías. El retraso de la unión, que es el retraso de consolidación, o la pseudoartrosis. Hay una pérdida de movilidad, la artrosis, un dolor residual, una ruptura tendinosa, sobre todo cuando se utiliza placas en la región dorsal, porque los tendones del aparato extensor, las 6 correderas que pasan por la región dorsal, se ven afectadas y muchas veces hay tensión y se rompen los tendones. Por eso es cuando se colocan esas placas, en cuanto tengamos signos de consolidación, se retira la placa. ¿Para qué? Para evitar justamente eso. Y lo que le decía, una artrosis postraumática. Y esto de acá, siempre lo digo a los residentes, ¿no? La correcta posición de la placa y la longitud de los tornillos sigue siendo determinante, ¿no? Determinantes técnicos más relevantes. O sea, eso demuestra cuán preparado está un cirujano. Si coloca una placa de un tamaño adecuado y si los tornillos que está colocando están correctamente colocados y tienen la longitud adecuada. La rehabilitación, acá están sus fases. De 0 a 2 semanas, esto es después de la cirugía, de 0 a 2 semanas hay que ver si hay incremento de volumen, si hay edema, que el paciente mueva los dedos de la mano, siempre con cuidado, ¿no? De 2 a 6 semanas ya puede haber una actividad de menos a más de la muñeca y del antebrazo. La muñeca es la dorsiflexión y el antebrazo es la pronosupinación, que ya es la combinación de la articulación proximal, ¿ya?, de la cabeza del radio, la rotación de la cabeza del radio y la articulación radiocubital distal. De 6 a 8 semanas ya debe de existir una recuperación progresiva de los rangos osteomusculares. Ya puede utilizar e intentar cargar un poco de peso. Y de 8 a 12 semanas, que son los 3 meses, es el fortalecimiento para recuperar la propiocepción y el retorno progresivo para poder hacer carga. Acá tenemos un paciente, ¿no?, de 3 meses, ¿sí?, en el cual vemos cómo ha recuperado la dorsiflexión y la pronosupinación. Acá muestran la palma de las manos, que es la supinación, y la región dorsal de la mano, cuando es la pronación. Entonces, esto para que lleven a su casa. Es importante restituir la longitud y la congruencia articular. La tomografía cambia la planificación de fracturas intraarticulares conminutadas o de fragmentos marginales. Por eso es de que si tienen ustedes acceso a una tomografía, lo ideal sería pedir una tomografía. En menores de 65 años, hay algunos umbrales radiográficos que van a favorecer optar por la fijación. En mayores de 65 años prevalece la individualización, es decir, ver lo que les he dicho, qué tipo de paciente es, qué demanda tiene, qué actividad tiene. La colocación de una placa volar acelera o favorece la recuperación temprana. ¿Ya? No elimina lo que el tendón pueda afectarse, ¿no?, y que después pueda tener un dolor crónico. Hasta ahora sigue vigente el tratamiento conservador, pero no se olvide
que hay que hacerlo con conocimiento y hacer un seguimiento del paciente para ver su evolución. Porque a veces le colocan el yeso y no le dicen absolutamente nada. Y el paciente regresa a los 2 o 3 meses con un codo rígido, una muñeca rígida, probablemente la fractura esté soldada, pero con una limitación funcional en el codo y la muñeca extraordinaria. Por eso les decía, una reducción incruenta merece un tratamiento o un seguimiento constante. Y aquí, en que sea, si optamos por el tratamiento quirúrgico o ortopédico, es importante la rehabilitación precoz. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de mover una articulación, se anquilosa. Y cada día que pasa inmovilizada una articulación, el riesgo o la demora en recuperar la funcionalidad aumenta. Esto es la bibliografía que hemos utilizado. ¿Preguntas antes de pasar a la siguiente? Sí, adelante, Cristian. ¿O qué me pregunta? Cristian. Ah, ya. Ahora vamos a hablar de la